Desde que ha comenzado el año, el S&P 500 estuvo bastante mixto como podemos ver en pantalla. Estamos en una transición de capital desde los sectores un poco más riesgosos hasta sectores defensivos, conservadores. Los altos gastos de capital de las Magnificent Seven está generando muchísima incertidumbre en el mercado y es por eso que los inversores actualmente prefieren estar un poco más resguardados. Si nos fijamos en el índice de miedo y codicia, actualmente estamos en el miedo 36 puntos y hace un mes estábamos en la codicia casi 60 puntos. La rotación de capital es muy clara, pero nosotros debemos preguntarnos, ¿hace falta estar con tanto miedo? Recuerden lo que dijo Warren Buffett alguna vez, debemos tener cuidado cuando otros están codiciosos y estar codiciosos cuando otros están con cuidado. Esta gran frase me hace pensar, ¿estaremos perdiendo algunas oportunidades? Es por eso que en este video les voy a mostrar 4 acciones que yo estoy viendo muy de cerca y estoy atento a cualquier movimiento y cualquier información que estas presenten. ¿Serán unas buenas oportunidades para acumular? Vamos a averiguarlo. La primera acción es Netflix, que en el último año se encuentra bajando 26,35% y como vemos prácticamente está en el rango mínimo de las 52 semanas. Desde que arrancó el año viene performando muy mal, menos 18% y únicamente en la anterior semana ha bajado 5%. ¿Estamos ante buenos precios? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ha presentado balances el 20 de enero y ha superado las expectativas de los analistas tanto en términos de beneficio por acción como también de ingresos. Lo que sí hay que saber es que para la próxima presentación de balances hay 18 analistas que están bearish, es decir que ellos piensan que no van a poder superar sus estimaciones. Uno de los puntos más importantes que nos dejó esta presentación de balances es el esperado de los ingresos para 2026 de 51.000 millones de dólares. Esto significaría un 14% de aumento interanual comparado al de 2025, porque como vemos en los últimos 5 años han aumentado sus ingresos en un 12,6% aproximadamente por año y estas estimaciones estarían superando este promedio. Además, los márgenes se han expandido claramente hasta casi el 50%, muy por encima del promedio de la última década. En su presentación de balances nos dicen que van a adquirir Warner Bros. A 27,75 dólares por acción y que va a ser una transacción únicamente en cash, es decir, en efectivo. En la misma presentación nos dicen que van a generar un flujo de caja libre de 11.000 millones de dólares para 2026, pero aún así los analistas estiman un flujo de caja libre total de 11.529 millones de dólares. Es decir que se están excediendo un poco de lo que ha estimado el management y esto puede significar una sola cosa. ¿Están viendo algo que nosotros no? Si nos venimos a la Stock Screener podemos ver que los beneficios por acción se encuentran en máximos históricos, 2,58 dólares. Lo mismo pasa con el ingreso por acción y con el flujo de caja libre por acción. El Return on Invested Capital ha subido muchísimo estos últimos 2 años y actualmente se encuentra por encima de los 25 puntos, una métrica que a nosotros nos encanta. Y como vemos, las acciones en circulación han estado subiendo esta última década, pero en los últimos 2 años se vio un leve decaimiento, es decir que están empezando a recomprar acciones, pero este programa se podría haber pausado si se termina de concretar la compra de Warner Bros. Recordemos que va a ser en efectivo y que puede debilitar un poco las cuentas de balances antes de que los ingresos recurrentes tomen lugar. Si la analizamos desde la perspectiva de Price to Earnings, podemos ver que el Forward PE es de 24.6, lo cual es muy por encima del sector, pero muy por debajo del promedio de los últimos 5 años. Tendríamos un 35,5% de descuento. A su vez, el PEG, el Price to Earnings Growth, es de 1.13, menor que el promedio del sector, y también menor al promedio de los últimos 5 años. ¿Qué nos dice esta métrica? Básicamente la relación entre la valoración actual de la empresa y el crecimiento de la misma. En el canal nos gusta que sea menor a 2 y Netflix cumple totalmente con ese requisito, porque como vemos los ingresos se estima que crezcan, como decíamos, en un 14% de manera interanual y los analistas estiman que su beneficio por acción crezca a un 21,7% por año de cara a los próximos 3 a 5 años, lo cual es obviamente por encima del sector y por debajo del promedio de los últimos 5 años. De todas formas, estamos viendo un crecimiento de beneficio por acción muy superior al de la media del S&P 500, lo que demuestra la verdadera calidad de esta empresa y que además de esto no estamos teniendo en cuenta el programa de recompra de acciones. Recordemos que si las empresas compran sus propias acciones, todas las métricas per share, es decir, por acción, van a subir naturalmente. A eso se le llama un busteo artificial porque en realidad no están subiendo las métricas, sino que están comprando sus propias acciones. Pero si Netflix no puede comprar sus propias acciones,
quiere decir que este crecimiento va a ser totalmente orgánico. Si hacemos un Discounted Cash Flow Analysis, con lo que estima el management que van a ser su flujo de caja libre de 11.000 millones de dólares y una tasa de crecimiento del 16%, lo mismo que se supone que será de 2025 a 2026, tendríamos un valor intrínseco de $92 por acción aproximadamente. Como vemos, el mercado a precios de hoy está apreciando un 12,3% de aumento que yo considero está totalmente infravalorado. Si quisiéramos ser un poco más agresivos o un poco más optimistas con el crecimiento del flujo de caja libre de Netflix y utilizáramos una tasa de crecimiento del 20%, tendríamos un valor intrínseco de $116. En el output, con nuestro valor de Discounted Cash Flow Analysis, tendríamos un margen de seguridad de más del 16%, pero si quisiéramos uno del 10, nuestro valor aceptable de compra sería de $82,58 por acción. Lo interesante aquí es que los analistas de Wall Street estiman un crecimiento del 48% para los próximos 12 meses hasta los $114. En un análisis de sensibilidad, gracias al estimado crecimiento de los beneficios por acción que estiman los analistas para los próximos 5 años y al futuro del Price to Earnings, podríamos llegar a un retorno anualizado del casi 17% por año hasta el año 2031. Como vemos, el Price to Earnings está muy alejado del histórico de los últimos 5 años, así que este podría expandirse un poco más, sobre todo si tenemos en cuenta que van a aumentar sus beneficios por acción a un ritmo tan considerado. Es decir, los inversores van a estar dispuestos a pagar un precio más alto para aquellas acciones que sean más eficientes, que aumenten más rápido sus ingresos y que sus beneficios por acción suban cada vez más. Si suponemos un Price to Earnings de 33, en ese caso tendríamos un retorno anualizado del 18,7% para el año 2031. Y si suponemos uno de 35, estaríamos hablando de casi 20% de retorno anualizado, es decir, superaría cualquier rendimiento histórico del S&P 500. La acción estuvo cayendo tanto este último tiempo debido a que Paramount se sumó a la puja por Warner Bros. Claro, ahora que saben que Warner Bros. Está disponible para comprar, hay muchas gigantescas del sector de entretenimiento que están dispuestos a comprarla, obviamente. Netflix es el favorito en este caso, creo yo, porque está ofreciendo que la transacción se haga totalmente en efectivo, cuando generalmente las adquisiciones de empresas tan grandes se hacen con préstamos y en pagos de largo plazo, como por ejemplo cuotas. Entonces yo creo que Netflix en ese caso tiene una ventaja y que únicamente se está retrasando esta adquisición porque va a ser prácticamente efectiva dentro de unos meses. Dentro de su guidance para 2026 nos dicen que van a trabajar muy duro para concretar la adquisición de Warner Bros. Y como sabemos, obviamente estas transacciones suelen tardar su tiempo y es por eso que la incertidumbre hace que la acción baje de precio. Pero sin duda que creo que es una gran oportunidad para acumular esta empresa gigante del sector de entretenimiento que está cotizando a unos PEs muy baratos en comparación al crecimiento que se le espera a esta empresa y además la tenemos cotizando en mínimo de las 52 semanas, es decir, una gran oportunidad desde donde se la mire. Pero quiero saber qué opinan ustedes, así que díganme qué piensan en los comentarios. Ahora sí, pasamos a la próxima. Ya se encuentra disponible en el canal la sección de miembros en donde van a poder encontrar recursos exclusivos a un precio realmente de regalo. Existen dos niveles, el nivel junior y el nivel senior. Obviamente el senior es muchísimo mejor porque les da acceso a mi banco de valoración, así que vayan a chequear miembros en mi canal, les dejo el link en la descripción. Son realmente precios muy accesibles para todos aquellos que tengan ganas de progresar como inversores. La siguiente acción es Nvidia, que en el último año la tenemos positiva, 35% arriba, pero year to date ha estado bastante cíclica, bajando 2%. De las Magnificent 7 es la que menos ha bajado year to date y es la que más cerca ha estado del rendimiento del S&P 500 en este periodo de tiempo. Como vemos, va a presentar balances el 25 de febrero, es decir, dentro de unos días luego del cierre del mercado. Díganme si quieren que reaccione en vivo al Beyond the Bell de Nvidia. Me encantaría empezar a hacer directos. Díganme si a ustedes les copa la idea y si les gustaría más que haga directos durante la semana, luego del cierre del mercado, por ejemplo a las 6 de la tarde hora argentina, o si más bien les gustaría los fines de semana que estamos todos un poco más tranquilos y sin tanto trabajo. Lo que importa de esta presentación de balances es que 36 de los analistas estiman que van a superar sus estimaciones y hay uno que está bearish únicamente. En la Stock Screener podemos observar que su beneficio por acción se encuentra en máximos históricos, ha subido muchísimo en comparación al de 2024, lo mismo ha pasado con sus otras métricas per share, los ingresos y el flujo de caja libre. Como vemos, un return on invested capital, es decir, un retorno sobre el capital invertido del casi 70%, lo cual debe ser sin duda uno de los mejores en todo el mundo. El capex to revenue actual es de 2,48%, pero es obvio que en 2026, cuando presenten esos balances, va a estar muy por encima. Las acciones en circulación
han subido sin duda en la última década, pero como vemos en los últimos 3 años han empezado a bajar un poco. Pagan un dividendo mínimo prácticamente de 0,04 dólares por acción, un dividend yield prácticamente inexistente, es decir que si tuvieran un programa activo de recompra de acciones, sin duda le devolverían muchísimo más capital al inversor. De todas formas, con toda la inversión que están haciendo en inteligencia artificial y los gran gastos de capital expenditures, no creo que 2026 sea el año indicado para iniciar un programa de recompra de acciones. Quizás más adelante sí podamos tenerlo, porque si analizamos su flujo de caja libre, ha sido una máquina de generar caja estos últimos años. Miren cómo ha saltado de 4.000 millones, 8.000 millones, a 27.000 millones y luego a 60.000 millones. Obviamente que sus márgenes también se vieron al alza y el free cash flow conversion se vio un poco mermado. Recordemos que este es el cálculo que nos permite averiguar si sus flujos de caja son reales. Se calcula dividiendo el flujo de caja libre por los ingresos netos o el EBITDA. A nosotros nos gusta generalmente que sea del 95 al 100%, como se encontraba en estos años. Si nos fijamos en términos de eficiencia, vemos que los ingresos se han disparado estos últimos 5 años, han crecido a un ritmo del 64% por año y lo mismo han hecho sus márgenes, 75% de gross profit ratio, muy por encima del promedio de la última década. Las capital expenditures por acción también se vieron al alza. Si nos fijamos desde su valoración, un 38.96 de forward PE, por debajo del promedio de los últimos 5 años, estaríamos teniendo casi 14% de descuento. Y lo que a mí más me gusta, el price to earnings growth de 1.03, también por debajo del promedio del sector y por debajo del promedio de los últimos 5 años. Si nos vamos al price to earnings growth del mapa del S&P 500, vemos que hay algunos que están muy por encima, como por ejemplo el de Qualcomm, el de Apple, el de Tesla, el de Google también está llegando a ese rojizo, es decir que tendríamos una buena oportunidad en el sector de semiconductores, en algunos casos, en algunos bancos, y en el caso defensivo no, porque como sabemos, este ratio se utiliza generalmente para las empresas de alto crecimiento. Si nos fijamos, lo que estiman de crecimiento para esta empresa es del 75% para el próximo año, muy por encima del promedio de los últimos 5 años, obviamente. Y además sus beneficios por acción se estima que crezcan a un casi 38% por año de cara a los próximos 3 a 5 años, lo cual también sería un aumento de manera natural porque no tenemos el programa activo de recompra de acciones. También tenemos que tener en cuenta que los analistas estiman un aumento del flujo de caja libre del casi 60% para el año 2026, del 63% para el año 2027 y del 29% para el año 2028. Todo esto gracias a los ingresos generados por el auge de la inteligencia artificial y la utilización de los semiconductores que tanto esta empresa está invirtiendo. Si estas estimaciones llegaran a ser posibles, estamos hablando de que la empresa está totalmente infravalorada, porque como vemos, con un discounted cash flow analysis y una tasa de crecimiento del 25%, nuestro valor intrínseco sería de $240 y no estaríamos ni cerca de lo que se estima para 2027. Actualmente el mercado pricea 20,35% de aumento, lo cual yo lo veo muy por debajo de lo que esta empresa puede llegar a dar, y si quisiéramos ser un poco más optimistas, con una tasa del 30%, nuestro valor intrínseco sería de $319 por acción. Al igual que vimos con Microsoft, Meta, Google, Amazon, la clave va a estar en cuánto gasto de capital el management de esta empresa vaya a esperar. Por ejemplo, Amazon dio a conocer que iba a gastar $200 mil millones en CAPEX y al mercado no le gustó para nada. Entonces, para mí que el mercado siga bajando o no siga bajando va a depender del balance que dé Nvidia. Por eso les digo que el 25 de febrero va a ser un día muy movido y hasta ese entonces vamos a estar en estos ida y vuelta de incertidumbre, rotación de capital, etc. En el output, promediándola con una valoración de Graham que nos dio $173, nuestro valor intrínseco final sería de $206 por acción. Estaríamos teniendo un 11,5% de margen de seguridad, pero con 1 del 10, nuestro valor aceptable de compra sería de $186. Los analistas de Wall Street estiman un aumento del 42% en el precio de la acción hasta los $260, lo cual otra vez es un upside bastante lindo. Y si eliminamos esta valoración de Graham, tendríamos obviamente muchísimo más margen de seguridad y nuestro precio aceptable de compra en ese caso sería de $215 por acción. Así que déjenme en los comentarios qué opinan de esta empresa y si les gustaría que cubra el billón de Bell el 25 de febrero cuando presenten sus balances. Otra de las acciones que yo tengo en mi lista y que sin duda es una de las posiciones más grandes en mi portafolio es Microsoft, que en el último año ya está negativa, 2,2% a la baja, y year to date se está destrozando, más de 17% ha bajado el precio de la acción. La tenemos en un forward PE de 24, lo cual es muy inusual para esta empresa, y está cotizando
estando en el rango bajo de las 52 semanas. Ha presentado balances el 28 de enero, han vencido las estimaciones de los analistas en términos de beneficio por acción y también en términos de ingresos, pero obviamente al mercado no le gustó la cantidad de capital expenditures que van a invertir en inteligencia artificial. Recordemos que Microsoft está unos trimestres adelantados al resto de las acciones. La presentación de balances del 28 de enero fue respectiva al segundo trimestre de 2026. Para el próximo trimestre esperan un crecimiento de sus ingresos entre el 15 y el 17%. Nos dicen que en Microsoft Cloud los márgenes se van a ver afectados y van a bajar hasta el 65% debido a las continuas inversiones que están realizando en inteligencia artificial, un punto que otra vez al mercado no le gustó para nada. Y también nos dicen que Azure va a aumentar sus ingresos en un 37 o un 38% para el trimestre que viene, lo cual es una noticia sumamente positiva. Si nos vamos a la Stock Screener, podemos ver que el beneficio por acción se encuentra en máximos históricos, $13,70, el revenue per share también en máximos históricos, y el flujo de caja libre por acción en este caso no, por los altos gastos de capital que están teniendo, un 22,9% de CAPEX to revenue, y se estima que en 2026 sea aún mayor. El return on invested capital ha bajado estos últimos 4 años, actualmente en 21,5%, sigue siendo un ROIC bastante grande, pero yo creo que al ser Microsoft podría estar sin duda en niveles un poco más atractivos. Las acciones en circulación han ido bajando lentamente durante esta última década y tienen un dividendo bastante atractivo, el cual ya hemos analizado muchas veces en el canal. Si nos venimos a la plantilla de eficiencia, vemos que sus ingresos han crecido a un ritmo del 14,5% por año en los últimos 5 años, es decir, ingresos bastante predecibles. Como vemos, el crecimiento ha sido bastante estable. También se ha acelerado en comparación al promedio de la última década. Vemos que pasa lo contrario justamente con el net income, es decir, los ingresos netos, que se han visto desfavorecidos en comparación al promedio de los últimos 10 años. Sus márgenes se han expandido un 1,8% en comparación al promedio de la última década, lo cual está bastante bien y creo que demuestra la estabilidad que tiene esta empresa. Tenemos que pensar que es una empresa vieja ya. Microsoft ya tiene sus añitos esta empresa, ha sufrido crisis financieras, la burbuja de las .com por ejemplo, ella fue una de las grandes que tenía un PI elevado prácticamente por las nubes, y luego la crisis financiera de 2008 que también ha sabido sobreponerse. Si nos fijamos su flujo de caja vemos que es bastante predecible. A lo largo de estos últimos 10 años ha crecido a muy buenos ritmos y bastante predictiblemente. Sus márgenes se han contraído en 2025 a un 25,4% de Free Cash Flow Margin, y lo mismo ha pasado con el Free Cash Flow Conversion, de 84 ha pasado a 70. Por el contrario, el rendimiento del flujo de caja libre, el Free Cash Flow Yield, ha bajado en comparación al promedio de los últimos 10 años, y las valoraciones, el Price to Cash Flow Ratio y el Enterprise Value to Free Cash Flow son superiores al promedio de este mismo periodo de tiempo. Es decir que claramente esta empresa se ha vuelto un poco más cara, y es el precio que debemos pagar por la predictibilidad de sus ingresos y de su flujo de caja libre. Si analizamos el Price to Cash Flow Ratio de los últimos 5 años, vemos que se encuentra actualmente en 38,5, como bien decíamos, y el mínimo ha sido de 25 puntos luego de la caída del bear market, como sabemos, una mini recesión que hemos tenido en ese periodo de tiempo. Pero miren que acá rebotó, acá también llegó y rebotó, así que puede que estemos en una zona de valoraciones atractivas. Mucho más si lo vemos en términos de Forward PE, actualmente en 22,86, más o menos los mismos niveles que en el bear market de 2022, es decir, en el mínimo de los últimos 5 años básicamente. Y el Price to Earnings Growth de 1,68 es menor a 2, que a nosotros nos gusta bastante, es por encima del promedio del sector, pero recordemos que en esta canasta entran aquellas acciones de no tan buena calidad, que no tienen tanto crecimiento y que tiran un poco el promedio para arriba. Pero es menor al promedio de los últimos 5 años, lo cual es bastante atractivo también, porque como vemos en términos de crecimiento, se le espera un 15,5% de aumento en sus ingresos para el año fiscal 2026 y un beneficio por acción creciendo al 14,3% por año de cara a los próximos 3 a 5 años, lo cual es por debajo del promedio del sector y por encima del promedio de los últimos 5 años. En un Discounted Cash Flow Analysis con una tasa de crecimiento del 20% y el estimado de los analistas de $70.000 millones, una bajada del 1,2% respecto al flujo de caja libre de 2025, nuestro valor intrínseco sería de $427 por acción. Tendríamos un margen de seguridad del 6% en este caso, porque como vemos el mercado está prediciendo un 19% de aumento, lo cual también puede considerarse justo. Si quisiéramos ser más conservadores, con una tasa de crecimiento del 15%, nuestro valor intrínseco sería de $316, un premium de más del 21% estaríamos pagando en ese caso, y con una tasa de crecimiento del 25%, hablaríamos de un valor intrínseco de $573 por acción. Estaríamos teniendo ahora sí un margen de seguridad bastante amplio del casi 43%. Yo considero que un aumento del 20% para los próximos 10 años puede ser justo. Obviamente vamos a ver que en 2026 y quizás 2027 el flujo
flujo de caja libre se vea comprometido por las altas capital expenditures, pero yo creo que sin duda los productos que ofrece esta empresa, los servicios que ofrece esta empresa son únicos en el mundo y debe ser la compañía con las ventajas competitivas más sólidas del mercado sin ningún tipo de duda. No se me ocurren muchas empresas que tengan un moat tan sólido y tan amplio como lo tiene Microsoft. En una valoración múltiple, comparándola con sus mayores competidores o las que más se asemejan, en este caso son Google, Amazon y Meta, tendríamos un valor intrínseco de $380, menor al precio actual, y en un dividend discount model con una tasa de crecimiento del 8,3%, hablaríamos de $526 por acción. Si quisiéramos hacer un reverso de este método de valoración y saber cuánto aumento de dividendo están prediciendo hoy en día los mercados, hablaríamos de un 8,1 de aumento, lo cual está muy por debajo del promedio histórico. Todo eso, junto con una valoración de Graham, nos daría un valor intrínseco final de $420 por acción, un 4,4% de margen de seguridad estaríamos teniendo a estos precios. Con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $378 por acción. Al igual que con las dos empresas que vimos anteriormente, los analistas de Wall Street están muy bullish y estiman un crecimiento del 47,7% para los próximos 12 meses hasta los $593 por acción. Y en un análisis de sensibilidad para proyectar futuros retornos, con una tasa de crecimiento del beneficio por acción y un price to earnings de 25, el actual, tendríamos para el año 2031 un 15,5% de retorno anualizado. Como vemos, el PE actual es casi un 20% más abajo de lo que ha cotizado históricamente esta empresa, es decir que puede aumentar tranquilamente a 28, y en ese caso tendríamos un 17,7% de retorno anualizado. Sin duda creo que es una de las mejores oportunidades que podemos aprovechar en mercados de hoy, pero quiero escucharlos a ustedes, a ver qué piensan, y si la tienen en cartera, no se pongan nerviosos porque sin duda es una de las empresas con mayor calidad en todo el mercado. La siguiente acción de hoy es Mercado Libre, Meli, que hace mucho no la analizábamos en el canal y que sin duda la estoy viendo con muy buenos ojos porque en el último año ha bajado 3,7%. Year to date también se encuentra bajando un 1,3% en este caso, y este pico que ven acá es porque le habían subido el rating, el price target, la revista de Morningstar. Le subieron su precio esperado, entonces es por eso que subió mucho ese mismo día. Va a presentar balances el 24 de febrero, ahora en unos días, y como vemos las revisiones no son tan buenas. 5 analistas creen que no van a poder cumplir con las expectativas, por el contrario 2 creen que sí. Pero si miramos la historia, las últimas 2 presentaciones de balance fueron bastante malas para Mercado Libre, no han sabido cumplir con las expectativas de los analistas. Esta vez se espera que tampoco lo hagan, pero sí que empiecen a superar estas expectativas a partir del primer trimestre de 2026, ya como vemos tendríamos prácticamente el año cubierto. Hay muchos analistas que están bullish con esta empresa porque, como sabemos, la captura del presidente Maduro, un presidente de facto en Venezuela por parte de los Estados Unidos, le abre las puertas a Mercado Libre para que pueda ir a invertir a ese país. Como sabemos, esta es una empresa que cubre básicamente todos los países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, México. Entonces Venezuela parece un buen lugar para aterrizar con sus depósitos, con sus productos, sobre todo si la geopolítica y la economía acompañan debido a las grandes inversiones en el petróleo venezolano. Si nos venimos a la Stock Screener, como vemos, tenemos datos todavía de 2024, porque falta presentar el último trimestre de 2025, y en este caso el beneficio por acción es de casi $38, se encuentra en máximos históricos, el ingreso por acción también en máximos históricos, y el flujo de caja libre por acción lo mismo. Por favor, ¿cuándo se va a venir un split de esta empresa? Casi $2.000 sale. Podrían hacerlo un split. Bueno, las acciones en circulación han aumentado esta última década. El CAPEX to Revenue es de 4,15%. Recuerden que es el de 2024, el de 2025 y el de 2026 supongo que van a ser aún mayores. Y el Return on Invested Capital muy parecido al del año pasado, 16%, lo cual está bastante bien. Si vemos en la eficiencia, como vemos, los ingresos han crecido a más del 55% por año en los últimos 5 años. Muy predecibles estos ingresos en los últimos 5 años. Esperemos que sigan construyendo una historia de ingresos predecibles, lo cual obviamente generaría muchísima más seguridad, pero como vemos los márgenes se han contraído sustancialmente del 53,4% promedio de los últimos 10 años. En esta imagen podemos ver cómo el Gross Profit Ratio ha ido bajando año tras año y vemos que no han podido recuperar esos altos niveles de márgenes. Si nos venimos a su flujo de caja libre podemos ver que ha crecido muy predictiblemente estos últimos 3 años y que los márgenes también se han expandido, un 34% de Free Cash Flow Margin y un 370% de
de free cash flow conversión, algo que a nosotros nos encanta ver. El rendimiento del flujo de caja libre es mucho mejor al promedio de la última década y tanto las valoraciones de price to cash flow ratio como enterprise value to free cash flow son menores, es decir que estaríamos pagando muchísimos mejores precios, siempre en términos de flujo de caja libre, que la década pasada. Como vemos, en los últimos 5 años se ha intensificado el crecimiento y debido a la inexistencia del programa de recompra de acciones, todas las métricas per share han crecido a unos ratios un poquito menores. Si lo vemos en términos de valoración, forward PE de 49.59, muy por encima del promedio del sector, y en este caso no tenemos en cuenta el promedio histórico de los últimos 5 años porque es ridículo, un promedio de 2.200 puntos de PE muy por encima de los niveles del mercado, obviamente. Lo que sí nos interesa y que sí nos gusta mucho es el PEG, el Price to Earnings Growth, de 1.54, lo cual es menor al promedio del sector, muchísimo mejor, una métrica que nos encanta porque su crecimiento, como bien veníamos diciendo, es exponencial. Se espera un casi 37% de aumento en sus ingresos para el próximo año, menor al promedio de los últimos 5 años, pero aún así sigue siendo increíble. Y si vemos sus beneficios por acción, un 32% por año de aumento es lo que estiman los analistas, sorprendentemente también por debajo del promedio de los últimos 5 años. En una valoración de Graham con sus esperados del beneficio por acción, en este caso de $59.23, la tasa de crecimiento del 32% que recién veíamos en Seeking Alpha, y utilizando el rendimiento de los bonos de AAA de Norteamérica, tendríamos un valor intrínseco de $1.914 por acción, casi un 4% de premium estaríamos pagando a precios de hoy. Y en un Discounted Cash Flow Analysis, como vemos, el mercado está apreciando flujo de caja libre negativo para esta empresa, 1,65% a la baja, lo cual yo creo que están muy equivocados. Con una tasa de crecimiento del 2% únicamente, nuestro valor intrínseco sería de $2.491 por acción, un 20% de margen de seguridad estaríamos teniendo. Si no utilizamos crecimiento alguno, nuestro valor intrínseco aún sería superior al valor actual, $2.200 por acción, y si utilizamos una tasa del 4% porque consideramos que Mercado Libre puede aumentar su flujo de caja libre a este ratio, tendríamos un valor intrínseco de $2.820. Promediando estas dos valoraciones, llegaríamos a un valor intrínseco final de $2.200 por acción aproximadamente, lo que significaría un 9,75% de margen de seguridad, pero con uno del 10, nuestro valor aceptable de compra sería de $1.982, muy similar al precio de hoy de $1.988. Al igual que como vimos en las anteriores acciones, los analistas de Wall Street están muy bullish con estas empresas, un 42% de aumento se espera en el precio de Mercado Libre para los próximos 12 meses hasta los $2.825 por acción, lo cual yo creo que es un upside bastante interesante, sobre todo si consideramos las valoraciones, no solo en términos de Graham Valuation y Discounted Cash Flow Analysis, sino también en términos de Price to Cash Flow, Enterprise Value to Free Cash Flow, Forward PE, etc. Yo creo que en general está cotizando a muy buenas valoraciones. Si analizamos el Forward PE de manera individual de cada una de las acciones del día de hoy, vemos que Mercado Libre sería la más cara, 39.3, y en este caso la más barata sería Microsoft, 22.86. Como siempre, soy totalmente transparente y les cuento que yo estoy esperando más bien a la presentación de balances de Nvidia porque va a ser el termómetro de cómo va a estar el mercado este año. Estoy muy seguro de que vamos a ver capital expenditures muy elevadas que al mercado no le va a gustar y todo va a seguir cayendo. Pero como yo soy un inversor de largo plazo, como dice Warren Buffett, precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes. Y yo en este caso a Microsoft a 22,86 de PE, la verdad es ridículo pagarlo a este precio, está muy barata en estos términos y es una empresa que, como decía, tiene uno de los fosos económicos moats más amplios de todo el planeta. Lo mismo me pasa con Netflix, que es la gigante del entretenimiento, y sí con Nvidia y con Mercado Libre esperaría un poco más a los balances de cada una de ellas respectiva, porque Mercado Libre presenta el 24 y Nvidia el 25. Por cierto, díganme si quieren que lo revisemos en directo, a mí me encantaría. Así que eso sería todo por el video de hoy. No olviden que tienen la opción de miembros ahora para poder suscribirse, que está a precios muy baratos, la verdad. Quiero que se suscriban todos, quiero formar una comunidad bastante imponente, quiero que todos aprendamos juntos, así que creo que es una muy buena herramienta. No olviden seguirme en mi canal de WhatsApp, que es totalmente gratis y subo notificaciones e informaciones diarias todos los días, y también les regalo valoraciones semanales. Voy a empezar a subir contenido a Instagram un poco más personal de qué estoy analizando en el día, un preguntas y respuestas y demás, así que vayan a seguirme y no olviden dejarle un like a este video, no olviden de suscribirse al canal, que eso a mí me apoya muchísimo, y como siempre espero todas sus opiniones en los comentarios. Así que muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en la próxima. Chau chau.